nombre es Alejandro Dolina y este es un saludo para el living de mi casa, el programa que marca rumbos en la zona. Señora, no deje de escuchar el living de mi casa. Hasta luego. Dice Eduardo Sacheri que el fútbol es una excusa para hablar de la vida. Y nosotros tomamos ese recurso, esa mecánica de lo impensado, como dicen los sabios del fútbol, para tomarlo como herramienta de construcción, para generar un diálogo, para relacionarnos con el otro, para pensar desde el fútbol hacia otros horizontes. Y es por eso que recurrentemente agarramos textos e invitamos amigos que nos hablan de los cuentos literarios futboleros, porque mucho hemos aprendido de leer ese tipo de literatura para poder expresarnos, para poder comunicarnos. Y es por eso que hoy pasa al living de mi casa, se pone cómodo, se acomoda y lo presentamos en comunidad. Ya hemos leído algún cuento de su autoría, pero no hemos tenido la oportunidad de hablar como si esta noche. Y aquí con nosotros Rodrigo Gaite, amigo del fútbol, de la literatura. ¿Cómo andás, Rodrigo? Buenas noches, Santiago Corey te saluda. ¿Qué tal, Santiago? Un abrazo, ¿cómo estás? Un placer enorme, Rodrigo, de tenerte después de tantos amagues, de tantos enganches que hemos metido para generar esta conexión y finalmente la establecemos, de aquella conexión que en principio generamos con un amigo en común como lo es Eduardo Quintana, que me acercó tu material, que hizo que tengamos un nexo. Vos me llevaste a conocer tus cuentos, tus libros, tus 2 libros, y un día agarré uno y se me dio la loca de leer un cuento relacionado al mundo de Lanús y tu literatura. ¿Cómo andás? Bienvenido a este espacio. Vos sabés que, bueno, primero el agradecido soy yo por el espacio que me brindás. La verdad que recién nombraste un escritor excelente como es Eduardo Quintana, una persona que sabe transmitir la pasión del fútbol, la esencia, todo lo que nos pasa a los argentinos de una manera muy especial. Siempre tengo la oportunidad de escuchar tu programa, la verdad que me encanta porque no hablas solamente de fútbol, sino también de otros textos, de otros cuentos, y nos acercás un poco a lo nuestro, ¿no? A estas raíces que tenemos nosotros los argentinos. Yo a veces me enojo un poco cuando digo que nosotros tenemos tantos artistas, músicos, escritores de tanto talento y sin embargo a veces nos pasamos mirando 10, 15 bobos que están dentro de una casa sin hacer nada, en vez de mirar un poquito a lo nuestro. La verdad que por eso te agradezco a vos, pero sobre todo te agradezco por difundir la literatura y la música nuestra, y también a veces cuando pasás temas de afuera. Bien, y esa es la búsqueda, es sumar un granito para esa batalla cultural que todavía tenemos que seguir dando. Y yo creo que con tu texto también, con lo que generás, porque vos hablás como disparador inicial del fútbol, pero leyendo cada uno de tus cuentos también vinculás mucho los contextos sociales, los contextos de producción quizás, lo que pasa en el país, lo que pasa en el mundo. Y es algo muy importante para destacarlo porque si nos limitamos solamente a la redonda, algo que nos apasiona, es como acortar la mirada, ¿no? Y yo creo que vos en tus textos, Rodrigo, generás también eso, que elogiabas de nuestro programa, pero que se ve reflejado en tu forma de crear, ¿no? Sí, yo siempre digo lo mismo, el fútbol es parte de nosotros, el fútbol no está exento de la sociedad. Entonces los cuentos de fútbol, las historias, tienen que ver con lo que nos pasa a nosotros. Una persona que trabaja, que se levanta, que sufre mal de amores, que no llega a fin de mes, aquel que tiene una situación en el trabajo, es parte de la vida. Y el fútbol es una excusa para contar una historia. Yo lo tomo de esa manera y a partir de ese punto de referencia trato de crear las historias. Contame, Rodrigo, ¿de dónde sos? ¿Cuál es tu ciudad natal? Bueno, yo nací en Ciudad Evita, provincia de Buenos Aires, zona este. Viví hasta hace 8 o 9 meses, ahora vivo en Tablada, que es la localidad vecina. Ajá. Pero nací y me crié en Ciudad Evita. Muy bien, ahí está. Ya has presentado, ya has publicado 2 libros. ¿Puedes contarme un poquito de esos lanzamientos, de cuándo se dieron, de cómo se dieron?
Sí, estos 2 libros salieron el año pasado, justo ahora se cumple un año. Mirá. Que tuve la posibilidad de publicar estos 2 libros que salieron en forma conjunta por Editorial Duncan. Y la verdad que bueno, fue un poco cumplir un sueño, ¿no? Como digo yo, el sueño del pibe de poder publicar los textos para que estén al alcance de la gente, y la verdad que han tenido muy buena repercusión. Recién vos hablabas del cuento de la nube, la verdad que me sorprendió la repercusión que tuvo el cuento de Tremendo, Rodrigo, mira, sí, porque mira, te cuento, nosotros tenemos un canal de YouTube donde vamos compartiendo los contenidos, sí, y la repercusión que tuvo, la cantidad de visitas, de visualizaciones, como se mide a través de esa herramienta tecnológica, fue genial, fue magnífico, y bueno, seguramente te han llegado las réplicas, los elogios para tu literatura, para tu forma de escribir. Sí, yo siempre comento que bueno, que yo escribí el libro, pero el cuento, pero la magia la pusiste vos. Sí, la verdad que había gente que me dice, la verdad que me hiciste llorar con el cuento, por la historia, por cómo está narrado. La verdad que me sorprendió, para bien, ¿no? ¿Vos de qué equipo sos hincha? Mirá, porque esta es una pregunta complicada. Yo relato fútbol, además de hacer esto, siempre me preguntan de qué equipo soy hincha, y yo trato de evadir la respuesta porque a veces mezclamos las cosas en el mal sentido, ¿no? ¿Vos de qué equipo sos hincha? Mira, te hago la misma pregunta lastimosa que me hacen a mí, pero recaigo en eso. No, pero para mí no es una pregunta lastimosa, porque mira, si entras a mi Facebook, la foto de portada estoy yo en la tribuna de Boca. Sí. Yo soy de Boca. Ajá. Nunca lo oculté, soy periodista deportivo. Sí. Pero bueno, uno hace su trabajo con responsabilidad y con objetividad. Pero bueno, sí, soy de Boca desde que nací, fui mucho tiempo a la cancha, fui socio de Boca, después bueno, por cuestiones laborales y de distintos índoles no pude seguir yendo, pero bueno, soy de Boca desde que nací. Muy bien, ahí está. No lo oculto, la verdad que no lo oculto. Está bien, perfecto, está muy bien, está magnífico, y quiero contarle a la gente que Rodrigo escribe cuentos de todos los equipos del fútbol argentino, historias. ¿Esas historias son reales, son imaginarias? ¿Hay un mix de las historias? Bueno, yo siempre digo que la magia del cuentista es hacerle creer al otro que lo que uno está contando es verdad. Sí. Algunas cosas son ciertas, otras tienen una vuelta de rosca. El cuento de Lanús es un cuento ficcional. Sí. No pasó, pero hubo una persona que me llamó y me dijo, yo tuve a esa persona en mi casa, yo tuve a mi abuelo de esa manera. No, tremendo. La verdad que me sorprendió, porque yo cuando escribí la historia lo generé en mi cabeza y me fui imaginando más o menos cómo podría llegar a ser la vida de una persona que es hincha de Lanús, y que una persona me diga, a mí me pasó exactamente lo mismo con otro nombre. La verdad que me sorprendió bastante. Pero bueno, hay historias que parten de algo, ¿no? Siempre hay un disparador que te lleva a escribir una historia, alguna situación, alguna anécdota, algo que me comentaron, algo que viví. Y así fui escribiendo todas las historias. Ahí está. ¿Sabés qué? Mira, hoy me agarraste en un día en el que no estoy con mi mejor voz. Uno trabaja con eso, tracciona con eso, pero igualmente tenemos que salir a la cancha, hacer el programa en vivo y darle para adelante. Debe haber momentos complicados para vos, días en los que te debe costar más, ¿no? Poder sentarte, poner, como decía algún escritor, el culo en la silla y generar contenidos desde la cocina de la creación. ¿Qué mecanismos utilizás para poder escribir? ¿Cómo tiene que ser el contexto en el que estás para que tu mejor escritura salga? Mira, yo aprendí una frase de Pablo Picasso que decía, de Hemingway, que decía: la literatura es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. La forma de escribir es trabajando. Acá te tenés que sentar frente a la silla, al monitor o al papel y escribir. Y yo aprendí a hacerlo de esa manera. Yo me dedico mucho tiempo a escribir, como cualquiera que escribe, por supuesto. Es como un trabajo, y es un trabajo pesado porque uno está solo en esto. Uno escribe solo y es un trabajo difícil. Y sí me pasa que hay días que por ahí digo, la verdad que no tengo el cuerpo para levantarme, no tengo la cabeza fresca, pero lo tomo con mucha responsabilidad. Yo cuando escribo un cuento trato de hacerlo o una nota periodística, trato de hacerlo con la mayor responsabilidad, porque uno entiende que uno está escribiendo para alguien y el otro merece respeto. Entonces yo no escribo un cuento así nomás o hago una nota así nomás. Hay alguien que me va a leer, hay alguien que me va a seguir y esa persona merece respeto. Entonces yo trato de tomarlo de esa manera.
Comparto totalmente. Y digo, no importa la cantidad, sino la calidad. Puede ser uno, puede ser 1.000.000, pero hay que escribir y hacer de la misma manera por lo que uno siente. Te felicito mucho, Rodrigo, por todo lo que generás, por todo lo que creás. Vamos a seguir ahora con la lectura de un cuento tuyo que tiene que ver con el mundo del rugby. Pero antes quiero que nos cuentes cómo te podemos encontrar, cómo podemos leer tus materiales, además de comprar los libros, si tenés alguna herramienta, un blog en el cual podamos acercarnos. Sí, bueno, los libros están disponibles por Editorial Duncan. Después tengo mi página personal que es rodrigogaite.blogspot, y después mi Facebook, donde también a veces subo algunas cosas y la gente me conecta mucho por ahí. Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo es el living de tu casa? El living de mi casa es muy chiquito. Yo vivo en un departamento que tiene 40 metros cuadrados. Sí. Ahí tengo todo, la computadora, es un poco casa estudio, digo, porque acá tengo mis libros, acá tengo mi mundo. Acá ¿Sí, vivís solo? Vivo solo. Ajá. Por ahora vivo solo, tengo 36 años, soy soltero. Está muy bien. Pero bueno, en mi casa es un poco mi mundo de creación. Muy bien. Un lindo espacio entonces, un buen living. Bueno, para que te acomodes y para que disfrutemos juntos de esta lectura, de este cuento, si me querés contar cómo lo generaste, que se llama Contrato Moral y que tiene que ver con una situación histórica de los Pumas, de un partido de rugby, en la victoria de los Pumas en ese año 65 ante los Springboks. ¿Cómo creaste esto? ¿Cómo se te despertó escribir sobre el rugby? Sí, bueno, es raro en mí lo que te decía recién, ¿no? Yo escribo sobre fútbol, pero cuando estudiaba periodismo deportivo tenía una materia que era rugby. Y un profesor nos pidió que escribiéramos algo. Uh-huh. Y a mí se me ocurrió eso. Pero nunca pensé que ni en publicarlo, ni en nada. Fue algo que hice para la facultad. Después lo publiqué y la verdad que también a la gente le gustó mucho. Está publicado en el blog. Pero digamos, nació porque me pidieron un trabajo en la facultad. Muy bien. ¿Te quedas a escucharlo? Me quedo escuchando, dale. Gracias, Rodrigo, por la comunicación. No, gracias a vos, un abrazo enorme. Los Pumas le ganaron 11-6 a los Springboks. Los Pumas formaban con Casenave, Neri, Pascual, Rodríguez Jurado, España, Poggi, Echegaray, Loyola Silva, Jarenberg, Smith, Otaño, Foster, González del Solar y García Yáñez. Ante 40.000 personas en el Ellis Park, Johannesburgo, en Sudáfrica, jugado el 19 de junio de 1965, los Pumas 11, Springboks 6, con una conversión de Poggi, con tries de Pascual, de España y de Loyola. Lectura del cuento Contrato Moral, de Rodrigo Gaite. Nos fuimos con lo justo sin mirar atrás, con rabia y dolor, pero con las convicciones intactas. Los que se quedaron se tuvieron que callar manteniéndose al margen. Desde que los milicos lo habían bajado a Frondizi en el 62, ya la cosa no daba para más. Hacía mucho que nos veníamos tragando el orgullo de ser lo que éramos, hasta que un día no aguantamos más. A mí la vida me llevó a Sudáfrica. Lo mismo hubiera sido al Congo belga o algún archipiélago perdido en el mapa. Al poco tiempo de mi llegada me enteré que un equipo de rugby argentino andaba por esas tierras realizando una gira. Yo lo único que sabía de ese deporte era que se jugaba con una pelota ovalada, pero eran mis compatriotas y no dudé de estar junto a ellos. La cita era en el majestuoso Ellis Park Stadium de Johannesburgo, el 19 de junio de 1965, donde, según decían, los Juniors Springboks nos pasarían por arriba, pero no fue así. Aún guardo en mis retinas la imagen congelada del vuelo eterno en palomita de Marcelo Pascual, con la pelota aferrada entre sus manos cuando el tiempo se detuvo y el posterior silencio de un estadio que no podía creer que esos tipos sudamericanos les habían mojado la oreja.
Ellos nunca hubieran imaginado los festejos posteriores, la emoción y las lágrimas. ¿Cómo no iban a llorar esos jugadores si con garra y corazón habían logrado una verdadera hazaña, un histórico e inolvidable triunfo por 11-6 que hizo nacer para siempre el apodo de los Pumas? Muchísimos años después, cuando retornó la democracia, regresé al país. Volví a tener sus voces en mis oídos y a sentir el aire que entibiaba sus calles, como si fuese una obligación moral, un contrato no firmado. Cada vez que los Pumas juegan en Vélez o en Ferro, voy a verlos porque hay como un lazo que me une a ellos desde aquella lejana tarde africana. Sigo sin entender las reglas del juego y no me importa. Basta con estar cerca de ellos, de verlos cantar el himno, con ver flamear la bandera celeste y blanca recortándose entre las nubes, como aquella vez, cuando a miles de kilómetros de distancia me hicieron sentir el orgullo de ser argentino. Gracias, Rodrigo, por estar del otro lado y por regalarnos esta literatura del rugby en este caso. No, gracias a vos, Santiago, excelente lectura. Bueno, un saludo a vos, a toda la audiencia y al productor. Rodrigo Gaite estuvo con nosotros, estuvo en el living de mi casa.